Bienvenidos, yo soy Leonardo Rocha, este es mi canal de finanzas personales e inversiones. ¿Conoces la diferencia entre la renta fija y la renta variable hablando de inversiones? Es decir, ¿es mejor arriesgarse con la esperanza de tener mayores rendimientos o más ganancias? ¿O mantenerse seguro pero teniendo un poco menos de ganancias? En este video te voy a explicar la diferencia entre las inversiones de renta fija y las inversiones de renta variable, para que tú entiendas a la perfección cuál es la diferencia entre estos dos tipos de inversiones y así puedes tomar una mejor decisión y elegir el instrumento que mejor se adecue a tus necesidades. Vamos a verlo. Te quiero mostrar este pequeño gráfico donde ya te das una idea de la diferencia entre renta fija y renta variable. La renta fija, como su nombre lo dice, es algo fijo y no varía en el tiempo, y la renta variable va fluctuando, va cambiando, y ahorita vamos a ver ejemplos para que veas cómo es esto. Comencemos con la renta fija. En la renta fija, tú ya sabes cuál va a ser tu ganancia o tu rendimiento desde un inicio. Si tú inviertes, por ejemplo, en un instrumento, en una tasa fija del 10% anualizado, ya está pactado desde un inicio cuánto vas a obtener de ganancia. Es decir, que si adquieres uno de estos instrumentos, al finalizar el año no te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Resulta que no salieron bien las cosas y yo no te puedo dar ese 10% que te prometí, te voy a dar nada más un 7%. Entonces no tendría caso invertir en un instrumento de renta fija. Por eso es que las inversiones en renta fija por lo regular suelen ser menos riesgosas y desde un inicio tú ya conoces cuánto vas a recibir. Un ejemplo de este tipo de inversiones son los CETES, que pactas por un plazo. Digamos que pactas por un año, una tasa de rendimiento del 10%, que tú inviertes 1,000 pesos y al finalizar del año lo que vas a recibir van a ser 100 pesos de ganancia. Es decir, tus 1,000 pesos más 100 de ganancia te regresarían entonces 1,100 pesos. Desde un inicio tú ya conoces cuánto vas a recibir y así puedes tú armar alguna estrategia que quieras hacer de inversión, quizá para protegerte de la inflación si conoces el instrumento, o a lo mejor para comprar algún artículo o irte a algún viaje, etcétera. Pero desde un inicio ya conoces, y esta es una de las ventajas que tiene la inversión en la renta fija. Otros ejemplos actuales, por ejemplo, son Nu, que te ofrece un 14.5 hasta un 15% de rendimiento. CETES Directo, que tiene varias tasas por los plazos, pero a un año está alrededor del 11%. Y otras plataformas también de inversión de renta fija, pero un poco más variables o un poco más arriesgadas, como por ejemplo las de crowdfunding, que prestas dinero a otras personas y te regresan también una tasa fija, pero este es un poco más arriesgado, aunque sea de renta fija. ¿Cuáles son las principales desventajas de las inversiones en renta fija? Es que estos instrumentos ofrecen por lo regular una tasa muy baja de rendimiento y que incluso puede estar por debajo de la inflación. Son muy seguras, sí, pero el rendimiento suele ser también muy bajo y no incrementa tu patrimonio. A veces solo lo protege de la inflación, incluso a veces salimos perdiendo porque está por debajo de esta inflación. Por lo tanto, la renta fija suele ser para perfiles de personas que deseen tener estabilidad, que no deseen altibajos en sus inversiones, es decir, que no aprecien alguna minusvalía y que solamente se quieran mantener de la inflación, que sean muy conservadores. Aunque también hay de renta fija a renta fija. Digamos, los CETES que mencionamos es bastante seguro. ¿Y por qué se considera así? Porque es prácticamente prestarle al gobierno y es muy difícil que no te paguen. Tendría que pasar algún evento muy catastrófico, pero a lo mejor en ese momento ya ni siquiera los rendimientos de estas inversiones nos interesarían, porque ya sería algo catastrófico. Por eso es que son muy seguras. Sin embargo, ¿qué pasaría? Que te metes a una plataforma como la que ya mencionamos, a lo mejor de hacer préstamos hacia otras personas, el riesgo allí incrementa, porque aunque sí te digan vas a tener una tasa fija a plazo de un año, ¿qué pasaría si a la mitad del año no te termina de pagar la persona a la que le prestaste? Se perdería la inversión, a lo mejor nada más recuperaste lo que ya pagó más poquito de intereses, pero no la inversión total. Entonces, aunque los dos son de renta fija, tienen su nivel de riesgo diferente. Ahora vamos a pasar hacia la renta variable. Los instrumentos de renta variable no ofrecen una tasa fija de rendimiento, así es que no sabemos cuánto vamos a recibir al finalizar el plazo. Incluso la mayoría ni siquiera tienen una fecha de vencimiento, o sea que no te dicen al terminar el año, poniendo ejemplo este plazo, yo te voy a regresar el dinero, y si ganaste bien y si perdiste también. Ahí por lo regular se puede extender el plazo, porque pues para recuperar a lo mejor esas minusvalías, como es en la bolsa de valores o las acciones de las empresas. Tocando el tema de las empresas, es un ejemplo de invertir en renta variable. Tú compras una acción de una empresa, que actualmente hay mucha accesibilidad para hacerlo, y los rendimientos que tú vayas a tener van a depender del desempeño que tuvo esa empresa y también de algunos factores del mercado. Por ejemplo, en pandemia, todas las acciones por lo regular bajaron mucho, porque pues no había estabilidad económica y no podían operar correctamente y etcétera. Así es que por eso es que la renta variable conlleva un mayor riesgo y se necesita un mayor plazo para poder invertir aquí. A diferencia de la renta variable, aquí sí vas a ver periodos donde vas a tener minusvalías y vas a tener plusvalías,
y así se va a ir como una montaña rusa que pues si elegimos bien también el instrumento, pues en el largo plazo puede ser que tengamos más rendimientos, no fijándonos a que dentro de un mes a lo mejor o un año, 2 años tengamos minusvalías, sabiendo que tal vez en plazo de 5, 6, 7 años va a ser mayor la ganancia en renta variable que haber invertido en renta fija. Y para este ejemplo te dejo aquí un gráfico donde se ve que sí, hay periodos donde bajó la inversión, pero también en un plazo mayor tus ganancias sí fueron superiores. Algunos ejemplos de inversiones en renta variable son las acciones, los fondos de inversión, los ETFs, en general invertir en bolsa de valores. En la renta variable también tenemos grados de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en una acción individual que si le ocurre algo puede bajar muchísimo tu inversión, a invertir a lo mejor en un fondo de inversión donde se invierten en varias cosas, o por ejemplo en un ETF, uno de los más conocidos es el S&P 500, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que sí, vas a tener un promedio de todos los rendimientos de esas empresas, pero que si le va mal a una, 2 o 5 o 10, le van a ir bien a otras 490 empresas y ahí va a estar tu rendimiento. Aquí está el gráfico, miren cómo es que sí, ha tenido periodos bajos, pero también en el largo plazo los rendimientos han sido buenos. Se considera que los ETFs es una de las formas más seguras de invertir en renta variable y es cuestión de elegir alguno en el largo plazo te dé confianza revisando datos históricos. Aunque rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sí te dan una idea de cómo se puede comportar tu inversión. Así es que las ventajas y desventajas de invertir en renta variable: como ventaja tenemos que pueden tener mayores ganancias o ofrecer rendimientos significativamente más altos en comparación de la renta fija, y esto especialmente en el largo plazo. Por el otro lado, las inversiones en renta variable son muy volátiles, ¿sí? Si tú tenías planeado a lo mejor decir de aquí a un año quiero tener más ganancias que la renta fija, pero resulta que algo sucedió y tienes minusvalías, te vas a tener que esperar más tiempo para recuperar eso o vender pero con pérdidas, y esto no es algo muy conveniente. Así como puedes tener en un año un rendimiento del 20%, también puedes tener una minusvalía de un menos 10%. Así es que esta es la ventaja y desventaja de invertir en renta variable. Por esta parte, lo que yo te puedo mencionar es que vayas analizando qué instrumentos de renta fija y qué instrumentos de renta variable tú puedes adquirir para que así tengas una diversificación y te sientas tranquilo. Si tienes más tiempo para poder invertir, a lo mejor te vas a ir por renta variable con la esperanza de maximizar tus rendimientos, de tener más ganancias. Pero si eres una persona más conservadora, que no le gustan ver esos minusvalías, que si en periodos de un año tú ya quieres ver ganancias, aunque sean menores, a lo mejor te vas por inversiones de renta fija. La clave es ir viendo cuál se adecua mejor a tus necesidades y a tu perfil como inversionista. Recuerden que tenemos 3 perfiles de inversionista: moderado, conservador y el agresivo. Los conservadores se pueden inclinar por invertir en instrumentos de renta fija, donde aunque sea pequeño, pues ahí va avanzando, ¿no? Actualmente sí tenemos inversiones en renta fija que tienen buenas tasas de rendimiento, pero esto no es sostenible en el largo plazo y pueden ir bajando. Por otro lado, los inversores agresivos, ellos sí son más arriesgados. Dicen, ¿sabes qué? Yo invierto en este instrumento de renta variable porque he visto que ha crecido mucho en periodos de a lo mejor de 5 años, pero yo sé que en plazos cortos puedo tener minusvalías. Sin embargo, yo así soy, o sea que yo puedo ser paciente porque voy a largo plazo y no me interesa lo que pase en el corto plazo. Y también tenemos el moderado, hace una mezcla: tomo instrumentos de renta fija, tomo instrumentos de renta variable. Con este sé que siempre mi dinero está seguro y creciendo, aunque sea calmadamente, y con este otro intento incrementar mi patrimonio más arriba de la inflación para algunos otros objetivos a futuro o crear incluso riqueza. Ojalá que hayas entendido bien estos dos términos, la renta fija y la renta variable, porque te va a servir más adelante para que te vayas adentrando en más términos y más instrumentos de inversión, y que si alguien te dice, ¿sabes qué? Este instrumento ha tenido un rendimiento histórico en promedio anualizado de un 15%, pero en el plazo de 5 años, y que te diga, pero resulta que a lo mejor 1 o 2 años puede tener rendimientos de un 3%, incluso de un menos 5, menos 6%, tú ya conozcas por qué es esto y que a lo mejor en el largo plazo se vaya a recuperar. Recuerda, cada instrumento es diferente, pero es bueno analizar y conocer de qué estamos hablando para que vayamos diversificando. Si tienes alguna pregunta sobre este tema u otros temas, o si tienes la curiosidad de saber si un instrumento es de renta fija o de renta variable, me lo puedes dejar abajo en los comentarios, que con gusto yo te responderé. También, si te gustó este video, recuerda dejarme una manita arriba, y si es de tu agrado, suscribirte al canal para que este video llegue a más personas y así logremos crecer esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Leonardo Rocha. Hasta la próxima.